Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como por estas fechas navideñas siempre hago un pequeño mantenimiento a mi arrancador de coches, habréis visto que es el de la marca Javer, modelo YR400, pues toca hacer eso, un mantenimiento. Lo he rescatado del maletero de mi coche, el cual se encarga de ir destrozando poco a poco su caja de cartón, pero no así el estuche interior que todavía se encuentra intacto. Decir que este es el tercer mantenimiento que le hago y que consta simplemente de hacerle una descarga y una carga completa. Una vez realizado esto, como he hecho en las anteriores ocasiones y que os lo he mostrado en los otros vídeos que he publicado, os dejaré enlace a ellos por aquí por la esquinita, os enseñaré el resultado final comparándolo con los resultados obtenidos en las otras ocasiones. Cargado al 100% el arrancador, lo conectamos a la carga electrónica y comenzamos la descarga. Esperamos a que llegue el final y vemos el resultado en pantalla. Vamos a realizar la descarga exactamente en las mismas condiciones que se realizaron en años anteriores y veremos la pérdida de capacidad de la batería interior del arrancador. Ya al final de todo lo probaremos en mi coche para ver además si sigue manteniendo las condiciones necesarias para arrancar el motor sin la ayuda de la batería del coche. Antes de nada voy a intentar abrir la carcasa del aparato, puesto que en el primer vicio que hice sobre él no fui capaz. Le quité los tornillos que traen sus cuatro esquinas, pero su carcasa no se despegaba. Ahora que cuento con la ayuda de este maletín de destornillador con puntas de precisión de Kyle-Wedge, lo intento nuevamente y vemos el resultado, puesto que me gustaría saber si la batería interna, que yo supongo de litio, pudiera estar hinchada, cosa que ocurre en ocasiones cuando estos acumuladores empiezan a estropearse. Pues en esta ocasión lo hemos abierto casi sin querer, no ha sido muy difícil. Se aprecia perfectamente el circuito de control de la batería para la carga y descarga, así como el paquete formado por las distintas celdas de litio. Este cable que va hasta la parte inferior de la esponja negra pudiera tratarse de un sensor térmico para la protección de la batería en caso de un calentón. He querido despegar la batería de su habitáculo, pero veo que está fuertemente pegada y he desistido para no romper nada. Puedo observar malamente desde fuera que efectivamente el paquete lo forma 4 celdas de litio y que la batería está perfectamente plana por su costado, lo que me hace pensar que nunca ha llegado a hincharse. También puedo observar que los bordes de la carcasa, donde se une una con la otra, es machembrada para conseguir un buen ajuste y tiene una especie de sello como de silicona, lo que la haría resistente en parte al agua. Volvemos a cerrar dicha carcasa y, como se notará en pantalla, las piezas se encajan perfectamente una con la otra. Apretamos los tornillos y quedará lista hasta la próxima vez que esté un poco aburrido. Tenemos el arrancador ya conectado a la carga electrónica. Ahí está la carga electrónica conectada al ordenador y vamos a iniciar la descarga y visualizaremos en pantalla la curva de descarga. Estamos atentos porque aquí donde indica la flecha vamos a ver el resultado de la prueba y aquí lo tenemos. 3108 miliamperios extraídos de la batería. Y ahora a continuación vamos a ver el resultado a lo largo de estos 3 años que tengo yo aquí este aparato. Sé que os va a resultar chocante ver que cuando es nueva obtenemos 3052 miliamperios. Al año siguiente obtenemos casi no, 100 miliamperios más, cosa que prácticamente es imposible. El año siguiente, es decir, al segundo año, ya vemos que sí, ya tiene una pequeña pérdida, pero ahora en esta prueba vemos que parece que se vuelve a recuperar. Bueno, estas son pequeñas diferencias que yo achaco, más que por ejemplo a la diferencia de temperatura, que sí puede afectar al rendimiento de la batería, a lo mejor a lo que he tardado yo desde el último momento en que he cargado la batería hasta que le he hecho la prueba de descarga. Es posible que en alguna ocasión haga la prueba nada más cargar la batería, y como yo tardo varios días en grabar estos vídeos, puede ser que en alguna ocasión haya cargado la batería y no le haga la prueba hasta el día siguiente.
Son pequeñas diferencias que, bueno, a mí al final me hacen ver que la batería sigue en perfectas condiciones y que ahora vamos a confirmar con el intento de arrancada del vehículo, que lo vemos a continuación. Vamos a empezar con la prueba de arranque. Os recuerdo que la vamos a hacer sin la ayuda absoluta de la batería, es decir, la batería va a estar desconectada. Aquí tenéis el borne que está suelto, el del positivo. Esto se podría hacer con la batería conectada, que se hubiese quedado descargada, porque siempre queda algo de energía en su interior y siempre es una ayuda para el arrancador. Pero se lo vamos a complicar de todo. Vamos a hacer la arrancada del motor sin la ayuda de la batería del coche, solamente con el arrancador. Cuando es así, cuando no contamos con la ayuda de la batería, recordad que hay que pulsar este botón hasta que estas luces verdes y rojas se pongan completamente verdes. Voy a proceder primero a conectar el arrancador. Contacto. Apague. Contacto. Apague y vuelve a arrancar. Vuelve a arrancar. Ha saltado ahora el interruptor. Pero... Arranque. Vale, apague, apague. Desconectamos y bueno, ha quedado patente que sí, continúa manteniendo la energía suficiente, una resistencia interna baja de la batería, pues para arrancar el motor sin ningún tipo de problemas. Ha pasado la prueba. Ya hemos vuelto del garaje. Tras estos 3 intentos de arranque, el aparato ha quedado con 3 de las 4 luces con las que cuenta, indicadoras de la carga que le queda en su interior, por lo que podemos decir que para algunos intentos más sí quedaría. Quiero explicaros antes de lo que voy a decir que este y los demás vídeos que he realizado sobre este arrancador no están patrocinados, por lo que no tendría por qué hablar bien del aparato si no se lo mereciese. Esto lo digo porque han aparecido algunos comentarios sobre este aparato de que si el mismo podría no ser bueno y estropearse en un par de años con unos pocos intentos de arranque de auto. Os pongo en pantalla alguno de estos comentarios. Como he dicho, no tengo por qué hablar bien ni mal. Yo hago las pruebas a este arrancador y os muestro el resultado. Cada uno que saque sus propias conclusiones sobre si considera que es bueno o no. Pero lo que sí que voy a comentar es que este tipo de aparatos, al igual que toda batería de litio, necesita unos cuidados mínimos, como pudieran ser darle alguna descarga y recarga, aunque solo sea una vez al año. Si se ha usado, procurar no dejar la batería descargada, puesto que si esta situación se da, os puedo garantizar de que sí que se estropean. Y como he puesto en el vídeo, no intentar hacer arranques continuos sin descanso, ni insistir en el arranque cuando el motor no lo hace. Como veis en el canal, año tras año he realizado los test al arrancador y por el momento los ha superado con soltura. Es posible que mañana mismo se estropee y decir que los resultados son aplicables a este aparato, al que tengo yo. Evidentemente yo no tengo estadísticas sobre la fiabilidad del resto de unidades de este fabricante, por lo que solo puedo hablar del mío. Nada más amigos, solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Hasta el próximo vídeo, podéis ir en paz, que tengáis un buen día.